Solaris Energy. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Les estaba comentando a algunos de ustedes que para el día de hoy se me hizo un poco difícil hacer la presentación porque obviamente no tengo información sobre el nivel realmente de conocimientos que tienen sobre los temas de electricidad. Entonces, la idea era pasar de lo básico e ir complejizando el tema para finalmente que esto sea no solamente una especie de exposición, sino más bien sea un conversatorio. Estoy seguro que ustedes tienen varias preguntas sobre el negocio de energía, intentaremos absolverlas, esperemos que sí, pero tratar de que efectivamente sea así, que sean preguntas y va a ser esto más dinámico. Vamos a hablar sobre el mercado eléctrico peruano partiendo desde cero, en teoría, partiendo desde cero, y seguramente si ustedes tienen algo que aportar, por favor me detienen y paramos para absolver la consulta. Como todo proceso, adelante por favor. Como todo proceso productivo, tiene una etapa en la que se produce el producto, digamos, luego se transporta y finalmente llega al cliente final. En electricidad están las mismas tres actividades con estos nombres. Generación, donde se produce la energía, transmisión, donde se transporta a grandes distancias y a grandes voltajes, y distribución, donde también se transporta y llega hasta el usuario final ya a menores distancias y a menores voltajes, ¿no? ¿Cuál es la particularidad del mercado eléctrico peruano? Que la generación se produce o se manifiesta en un entorno competitivo. Hay competencia en generación, y solo en generación. Transmisión y distribución son monopolios naturales. Para no entrar en detalle, son mercados en los que es mejor tener un solo proveedor del servicio, porque si tuviéramos más proveedores el precio sería mayor. Es decir, la forma más económica de prestar el servicio es a través de un solo proveedor. Por eso son monopolios naturales. Otra característica del mercado de generación es que, y que lo distingue de otros mercados, es que es el único mercado en el que diversas tecnologías con diversos costos producen exactamente el mismo servicio. Esto no ocurre en otros casos. La electricidad es enteramente homogénea. La misma electricidad que produce una central hidroeléctrica es la misma electricidad que la produce una central térmica y es exactamente la misma la que se produce a través de una central renovable no convencional, es decir, una eólica o una solar. Las tecnologías producen exactamente el mismo servicio. Cada segmento, por supuesto, tiene su propia regulación, pero sí un punto de partida para el sector eléctrico es que la regulación está condicionada por su característica física. La electricidad no se puede almacenar. Ustedes me dirán, ¿cómo no se puede almacenar? Entonces, ¿la batería qué cosa es? Es cierto, la batería almacena electricidad. La diferencia es que no se han encontrado todavía equipos de almacenamiento sistémicos, grandes, enormes, que haga que un sistema eléctrico de un país determinado pueda ser abastecido por una gran batería. Entonces, todavía toda la regulación eléctrica se basa sobre este principio, sobre el principio de que la energía no se puede almacenar. Si usted no puede almacenar un producto, ¿qué significa? Significa que usted no puede hacer stocks, no puede guardar para después. Quiere decir que lo que consume en un momento tiene que ser exactamente lo mismo que lo que produce, o viceversa. Lo que produce es exactamente lo mismo que lo que consume. Esa identidad entre demanda y producción se ocurre a una determinada frecuencia y la estabilidad del sistema está siempre en la frecuencia, por lo menos en el Perú, de 60 Hz. Entonces, cada vez que yo tenga una demanda, en ese mismo momento tengo una oferta. En este mismo instante, estas luces que están encendidas aquí significan que en alguna parte del país hay una central eléctrica que está produciendo esa energía y en esa cantidad. Entenderán cuál sería la gran dificultad. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se puede estimar la demanda si la demanda es completamente variable? Bueno, el COES, que es el órgano que opera el sistema en el Perú, tiene software, mecanismos y a partir de análisis estadísticos sabe cuánto se producirá mañana. Entonces, cada vez que, por ejemplo, hoy día, el COES sabe cuánto se consumirá mañana domingo. Y el COES estima la demanda del domingo y hoy día le avisa a los generadores cómo deberán despachar. Ahora les voy a decir bajo cuál es ese criterio. Pero les avisa con un día de anticipación. Por supuesto, en el día domingo pueden ocurrir cosas. Que de pronto la gente consuma menos o que de pronto una central eléctrica no produzca.
Bueno, el COES hará los arreglos en tiempo real, pero la lógica es que siempre toda la demanda responde exactamente a la oferta. Y es una característica que no ocurre en ningún otro mercado, y esto hace que el sector eléctrico sea, vamos a decir así, de alguna manera un poco especial. Estas son las principales autoridades de las autoridades públicas, entre comillas, porque ahorita les voy a comentar que el COES no es una entidad pública en sí mismo, pero vamos a decir que el Ministerio de Energía y Minas, o Sinermin y el COES son las tres entidades más importantes del sector energético, del sector eléctrico. El Ministerio, porque es el órgano concedente, otorga los permisos de las autorizaciones, es el órgano normativo, es el que da las grandes reglas, es el órgano de las políticas. El Ministerio define cuál será la política en el futuro, del planeamiento. O Sinermin, por su parte, es la agencia reguladora, fija las tarifas, supervisa las actividades, en caso de incumplimiento, sanciona conductas. Entonces, obviamente, es la entidad que se encarga de establecer tarifas y de regular y sancionar conductas o infracciones. Esto en cuanto a las entidades públicas. El COES es una cosa que no aparece en ninguna otra actividad tampoco. ¿Qué cosa es el COES? En el Perú el COES es una empresa privada, así está definida. El COES es una entidad privada. Al COES no se le aplica ninguna de las normas que, como ustedes saben, se aplica al sector público, como la ley de contrataciones del Estado, la ley de endeudamiento, el INVIAR-TP, en fin. Nada de eso es aplicable al COES. El COES es una entidad privada. Es una entidad privada conformada por generadores, distribuidores, transmisores y grandes clientes, clientes mayores a 10 megavatios. Eso es el COES. ¿Cuál es la característica o cuál es la importancia del COES? El COES se encarga, como digo, de decidir quién debe producir energía. En el sector eléctrico, esto es otra particularidad, si yo tengo una central eléctrica, yo no decido cuándo producir. Eso no pasa en otros lados. Yo no decido cuándo producir, no puedo decidirlo. Y esto es sorprendente, por eso siempre se hace el ejemplo como que cuando yo entro al mercado con una central eléctrica, yo entro al mercado y le entrego las llaves de mi central al COES. Es el COES el que decide cuándo yo tengo que operar, cómo, en qué condiciones, cuándo tengo que apagar la máquina. Yo no decido cuándo operar. El COES tiene ciertos criterios para operar. Ahora vamos a ver que el criterio que usa el Perú para operar las centrales es el menor costo variable. El COES ordena a las centrales en función de su menor costo variable, no costo fijo. El costo variable es aquel costo que hace, aquel costo que hace que el costo total varíe con la producción. Por ejemplo, en una central hidroeléctrica, ¿cuál es el costo variable? El costo variable es el agua, solo el agua. Todos los millones de dólares que tiene esa central hidroeléctrica instalada ahí en términos de cemento, obra electromecánica, la presa, en fin, toda esa inversión que puede ser millonaria son costos fijos. Si la central produce más o produce menos, esos costos se tienen que pagar igual. Los costos variables son los costos que varían con la producción. Y los costos que varían con la producción en una central hidroeléctrica solo es el agua. Otro ejemplo, una central térmica. ¿Cuál es su costo variable? El combustible. No es la central que está instalada, eso es el costo fijo, eso no cambia. Tienen que pagarse de costo fijo independientemente si la central produce o no. Pero si la central produce más, consume más combustible. Si produce menos, consume menos combustible. El costo variable es el combustible. Entonces, el orden en el que la central produce en el Perú es el costo variable y eso lo decide el COES. El COES ordena esas centrales. No interesa quiénes son los propietarios, qué compromisos tenga el generador con un cliente. No interesa. El COES ordena las centrales, la producción de las centrales solo por costo variable. A eso se le llama mercado spot. Ahora vamos a entrar a hablar sobre eso. Sí, por favor. Es correcto. Sí. Gracias por la precisión. Hablé de la hidroeléctrica, hablé de la térmica y también las centrales renovables no convencionales, entre las cuales está la eólica. ¿La eólica cuál es el costo variable? Cero. El aire no cuesta. No pagan por el aire. Si mañana hay más viento, la central eólica produce más. Si hay menos viento, produce menos. Pero el viento no cuesta. Una central solar, la radiación solar que cae sobre los paneles, cero, no cuesta. Hasta ahora hay países que han puesto impuesto al sol o impuesto al viento. ¿Cierto? No, es más, no es una locura. En el Perú hay un proyecto de ley hoy que establece una especie de canon eólico. Phoenix Power no usa el agua de mar para generar. No.
usa, hasta donde yo conozco, usa el agua de mar, desaliniza, pero eso es para refrigerar su planta térmica, pero Fénix es una planta térmica, para refrigerar, pero no es para producir, no es una hidroeléctrica. No es una hidroeléctrica. Sí, sí, produce energía, produce energía. Sí, pero las centrales térmicas producen energía y requieren refrigeración como un carro, digamos que es un motor de combustión. Entonces, el agua del radiador, digamos, no es el combustible, es otra cosa, ¿no? Correcto. ¿Me escucha bien? Ok. Adelante, por favor. Entonces, más o menos la operación del mercado eléctrico funciona de esta forma. Hay un mercado de generación donde hay diversas tecnologías que compiten entre ellas para producir y la producción se hace en función de su menor costo variable. Esto ya les dice a ustedes que el COES manda primero a despachar al de menor costo variable. ¿Quiénes son? Los renovables. El aire no cuesta y el sol no cuesta por el momento, porque el hecho de que cueste o no cambia con una ley. Si se aprobara el proyecto de ley del canon eólico, los proyectos eólicos tendrán que pagar un canon y por lo tanto si producen más pagan más, si producen menos pagan menos, entonces ese canon eólico será el costo variable de una central eólica. Hoy no ocurre así, hoy no ocurre así. Luego la energía se traslada a la red de transmisión, luego al distribuidor y finalmente llega a los clientes, que en el Perú tenemos dos tipos de clientes. Tenemos los clientes regulados y los clientes libres. Los clientes regulados son los usuarios residenciales, los que consumen muy poco. Y los clientes libres, por supuesto, son los clientes más grandes. ¿Cuál es la diferencia? Los clientes libres son los que consumen más allá de 2.5 megavatios. Son clientes grandes. Los clientes regulados son los que consumen menos de 200 kilovatios. Y los que se encuentran en el rango de 200 kilovatios y 2.500 kilovatios, esos pueden decidir qué ser, si ser regulados o ser libres. Nosotros en las casas y los pequeños negocios somos regulados, casi todos estamos por debajo de 200. Y, por supuesto, la gran minería, todos están por encima de 2.5, son clientes libres. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Estos están sujetos a tarifas, clientes regulados por su propio nombre, y estos no están sujetos a tarifa. Los clientes grandes pueden contratar con los generadores al precio acordado, al que sea. Una minera, una gran industria, no está sujeto a precios regulados. Nosotros sí. Los usuarios residenciales sí. Si ustedes se han percatado cuando han pedido el servicio a Luz del Sur, a Plus, a quien sea su suministrador, usted no negocia el precio con ellos. Usted simplemente va y pide servicio. Le dan el servicio y al final del mes le llega su factura. Y esa factura viene de un precio regulado. Ahora vamos a ver exactamente cómo varía eso. Esto va a ser cambiado, y esto es un tema también que creo que es importante anotar. El límite de un usuario regulado y un usuario libre va a cambiar. Hay un proyecto de ley que está por aprobarse para bajar el límite, para que el límite no sea 200 kilovatios, sino sea 50 kilovatios, progresivamente a partir del 2030. ¿Qué quiere decir? Que habrán pequeños negocios que consumen entre 50 y 200, que hoy son regulados, pero que en el futuro podrán ser libres. Tendrán que ir a negociar con cada generador sus propias condiciones de precio. Luego, en el mercado hay submercados. Aquí los he juntado, pero un mercado es el mercado spot y el otro es un mercado de contratos. Esos son los dos grandes mercados que hay en el sector eléctrico. ¿Qué cosa es el mercado spot? Es un mercado solamente de generadores en el que el COES los despacha para operar y ellos liquidan sus transacciones en tiempo real en el COES. El mercado de contratos, como su nombre indica, es el mercado ya de transacciones. Es el mercado en el que los generadores le venden a los clientes libres o los generadores le venden a los distribuidores para que estos le puedan a su vez vender a los clientes regulados. Entonces, esos son los dos grandes mercados. Ahora, lo que vamos a intentar explicar es esto. Cómo funciona el mercado spot, el despacho del COES, el mercado entre generadores físico y cómo funciona el mercado de contratos, el mercado de las transacciones. Adelante. Les había hablado de la primera característica de la electricidad, que es que no se puede almacenar. Si no se puede almacenar, no puedo guardar, y por lo tanto todo lo que produzco tiene que ser consumido en ese mismo instante. La electricidad viaja a la velocidad de la luz, y por lo tanto oferta y demanda tienen que estar calzadas todo el tiempo. Esa es la responsabilidad del COES, que oferta y demanda calce en todo momento, con toda la dificultad que eso supone.
Pero además hay otra característica de la electricidad. La electricidad no se puede saber por dónde va. Es decir, si yo produzco la electricidad en este punto y hay una red de transmisión, yo no sé exactamente por cuál de esos caminos tomó. Sobre todo si tengo una red enmallada, no se puede saber de dónde proviene la energía. Por lo tanto, si yo soy un cliente, por ejemplo, que estoy ubicado en Lima y mi generador con el que yo tengo contrato está ubicado en el Cusco, por ejemplo, la energía que yo consumo aquí en Lima no es la energía que mi generador produjo en el Cusco. No sabemos. Simplemente los generadores inyectan energía al sistema y yo retiro energía del sistema. Ese es el artificio que se ha creado en el sector eléctrico para superar este problema físico. Sí. No, digamos, está organizado por zona. Sí, sí, sí hay concesiones. Por ejemplo, si usted está en el Cusco y pide servicio eléctrico, en el Cusco el distribuidor es Electrosur Este, creo, Electrosur Este, ¿no? Y en Lima es Luz del Sur y en Ica es Electroduna. Perfecto. La pregunta del $1.000.000 es, ¿esa energía que yo recibo hoy, esta energía que estamos recibiendo acá, de quién es? No se puede saber, viene de la red. No se puede saber. No se ha encontrado hasta ahora la tecnología, seguramente en el futuro se podrá saber. Sí. Fíjate, pero también funciona igual. Esto es un caso real. Antamina tiene un contrato con Engie, ¿no? Engie es una gran generadora, Antamina es una gran minera. Engie tiene sus centrales ubicadas en el, vamos a decir, en el centro del Perú, o en el sur del Perú. Y Antamina está en Ancash, ¿cierto? Tienen contrato. La pregunta es, ¿la energía que consume Antamina en este momento, todos los días, es energía producida por Engie en el sur? No. No se puede saber. No se puede saber. ¿Cómo construyes, cómo organizas un mercado con esa dificultad? Construyes un mercado separando dos submercados. Una cosa es la producción física de inyección al sistema y otra cosa son los contratos. Por eso es que en el mercado eléctrico existe un mercado spot y un mercado de contratos. Porque no se puede saber de quién es la energía. Entonces, esa es la razón por la cual hay un mercado spot y un mercado de contratos. Entonces usted me diría, perfecto, pero si no es la energía de Engie la que consume Antamina, ¿cómo es que ellos tienen una relación contractual? Tienen una relación enteramente financiera, nada más. Lo que hace Engie es, mira el medidor de consumo de Antamina, dice, ¿cuánto ha consumido usted este mes? 500 unidades, listo, el precio son 50, usted me tiene que pagar 5 millones. Perfecto. Y luego Engie, como suministrador de Antamina, verifica en el mercado quién produjo esa energía. El COES hace sus liquidaciones a final de mes. Y Engie tiene que hacerse cargo de ese suministro. Es decir, en la práctica, cuando un usuario contrata con un generador, en la práctica, el usuario simplemente retira energía y paga a final de mes. No sabe ni le interesa quién es el generador. Ese es el problema del generador. El generador sí tiene que saber quién produjo la energía o a quién le tiene que pagar, y eso lo dice el COES. Entonces, esa es una dificultad que hace que exista un mercado spot y un mercado de contratos. Ya había dicho que era un producto homogéneo, no se puede distinguir, en función de tecnología, no se sabe, y por eso ustedes entenderán que a veces uno va a un aeropuerto, esto pasado en el aeropuerto de Arequipa, decía, habían letreros que decía, este aeropuerto está suministrado por energía renovable. Quédese tranquilo usted quédese tranquilo que acá todo lo que usted consuma en este aeropuerto es de energía renovable, ¿no? No se puede conocer eso. Esto, obviamente, probablemente el aeropuerto tiene un contrato con el generador, un generador renovable, pero la energía físicamente la que uno consume es muy probable que sea la energía que está ahí al costado de una central que puede estar echando humo. Eso es posible. Entonces, eso no se puede saber. Sí, la tendencia efectivamente es de energía renovable. Ya no hay proyectos convencionales llamados térmicos e hidroeléctricos. Creo que ya no hay. Ahora vamos a ver, pero hay algunos, pero puntuales. El futuro es enteramente renovable. El futuro. ¿Qué países? Alemania,
es uno de los que más adelantado está. Chile está llevando la vanguardia, inclusive a nivel mundial. Sí, pero Alemania tiene cerca de 40% de energía renovable no convencional. China va a llegar a 42% de energía renovable no convencional. Nosotros tenemos a la fecha 10 a 12% de energía renovable no convencional. Estamos haciendo los pininos. Pero si uno ve el futuro, el ratio de crecimiento de la energía renovable no convencional es enorme. Con lo cual, el futuro solo será renovable y cada vez lo que le dicen el market share, ¿no? El porcentaje de mercado de las renovables crecerá en el tiempo. Esto es una realidad del futuro, digamos, de lo que se viene, ¿no? Adelante. Ustedes han escuchado que en el mercado, no sé si habrán escuchado esto, pero que el mercado eléctrico se basa en un modelo marginalista, o que es un sistema marginalista. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la producción de las centrales se hace en función de un criterio de eficiencia, pero que el precio que se liquida en ese mercado lo define la central marginal, la central que opera en el margen de consumo. Si yo en algún momento determinado, si en este momento, para ponerlo, es sábado, son las 10 de la mañana, ¿cierto? Sábado 10 de la mañana, y tomamos la foto, que además se puede entrar en una aplicación para ver esto en tiempo real, tomamos la foto y vemos qué centrales están produciendo en este mismo instante. Y podemos ver que está produciendo primero las renovables full, todas están produciendo, pero no pueden abastecer la demanda. El COES tiene que llamar a las hidroeléctricas, todas produciendo, pero no pueden abastecer la demanda todavía. El COES le toca, por costo variable, le toca llamar a las térmicas a gas natural y ahí se queda, por el momento. Estoy seguro que debe ser así. Entonces, el costo variable de la central térmica a gas natural que cubre la máxima demanda en este momento es la que determina, ese costo determina el costo marginal para todos. Es la central marginal, es la central que margina, de ahí el término marginalista. Esto que parece algo atípico es cómo funcionan todos los mercados competitivos en el mundo. Los que están debajo remuneran este precio o este costo marginal. Las centrales renovables, a pesar de tener un costo variable cero, hoy, sábado a las 10 de la mañana, no están recibiendo cero. Se entenderá que la lógica del mercado es que ellos reciban el costo marginal del sistema, que es dado por una central térmica. La central hidroeléctrica, cuyo costo solamente es el agua, tiene un costo el agua, el canon hidroenergético, tiene también ganancias inframarginales, se le llama. Son costos variables muy bajos, pero reciben el costo marginal del sistema, que en este momento, sábado a las 10 de la mañana, es una central térmica a gas natural. En otros momentos, imagínense cuando no hay agua o en un momento más difícil, el COES se le acaba toda la reserva de gas natural que tiene y tiene que echar mano de la siguiente tecnología disponible, que ya comienzan los problemas, que es las centrales a diésel. Con las centrales a diésel, el problema es que el salto de precios es brutal. El costo variable de una central térmica a gas natural más o menos es de, imagínense, $30 megavatio hora, pero luego el costo variable de una central a diésel comienza en $150 para arriba, 150, 180, 220, $240. Entonces el salto de precio es brutal. Esto quiere decir que el mercado puede ser muy sensible a algún desabastecimiento de las otras tecnologías que haga que el COES tenga que usar una tecnología como la de diésel. Los precios se disparan. ¿Por qué no vemos nosotros eso? Los usuarios, ¿por qué no vemos eso? Ese disparo de costos que a veces ocurre. Eso lo ven los generadores todos los días, porque ellos se liquidan a esos precios. De pronto, $200 o $40. Los usuarios no vemos eso porque nuestro suministro está contenido en contratos ya fijados, con precios ya establecidos. Entonces nosotros estamos, por así decirlo, anclados a un precio contractual. No vemos eso. En otros países que tienen mercados más líquidos, los usuarios regulados, los usuarios residenciales, las amas de casa, reciben el impacto directo del mercado spot. O sea, ya el mercado es tan líquido que tú puedes inclusive manejar tu consumo. Si tú sabes que ya el precio podría ser muy superior en la noche, tratas de consumir menos en la noche, tratas de consumir más en la mañana, digamos, tú te puedes ir adecuando. Hoy las señales de tarifarias no existen. Si yo consumo de noche, madrugada, en la mañana, dependiendo del modelo de tarifa, es irrelevante, el precio es el mismo.
para la gran mayoría de usuarios, ¿no? Para la gran mayoría de usuarios. Entonces, los generadores rentan a partir de esto, de lo que se llaman ingresos inframarginales. Porque usted dirá, bueno, claro, si yo pongo una central renovable cuyo costo variable es cero, yo despacho el sistema, meto toda mi energía, pero me van a pagar cero, ¿dónde está el negocio en eso? Mi negocio tiene que ser ingresos inframarginales. Yo no cobro cero, yo cobro lo que marca la central que abastece la máxima demanda del sistema en ese momento. Esas son las ganancias inframarginales. Esa es la central marginal y ese costo variable es lo que se llama en la regulación el costo marginal de corto plazo. Ese es el famoso costo marginal del sistema en el caso del mercado eléctrico peruano. Todo lo que he hablado hasta el momento es energía. Pero en electricidad habrán escuchado que hay dos productos, que hay energía y hay potencia. Han escuchado hablar de energía y potencia. Y es así. El 80%, el 85% de los ingresos de un generador son energía. El 15% al 20% de los ingresos son potencia, para una buena parte de los generadores. Entonces la potencia todavía es una parte importante de sus ingresos. ¿Qué es la potencia? ¿Qué es? La potencia se paga por la posibilidad o la capacidad o la aptitud de poder entregar energía. Y la energía se paga por el flujo mismo, ¿no? Que es más sencillo de entenderlo. La potencia se paga por estar disponible, no por proveer energía, no por suministrar físicamente, sino solo por estar disponible. Entonces, la primera pregunta que cae madura es, ¿yo por qué tendría que pagarle al señor ese por estar disponible? Si no me está entregando ningún servicio, ¿por qué tendría que pagarle por estar simplemente parado ahí disponible? Hay una razón. Supongan ustedes que las centrales de diésel que hoy no están operando, hoy sábado a las 10 de la mañana, no están operando, están ahí paradas las centrales esperando la orden del COES a ver si operan, pero generalmente no operan, porque las otras tecnologías cubren la demanda. ¿Qué pasa si de pronto hay un problema en la central de Mantaro y se cae esa central? 900 megavatios hidroeléctricos salen de pronto del sistema. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si yo no tengo ningún incentivo, soy una central de diésel, yo estoy aquí esperando, si yo no tengo ningún incentivo y nadie me va a pagar, yo levanto mi carpa y me voy. Y en ese caso habría racionamiento de energía, que es lo peor que le puede pasar a un sistema eléctrico, racionar energía, cortar el suministro. Entonces, esa central, a pesar de no estar participando e inyectando energía, es importante por ser reserva del sistema. Está latente, está disponible. Y por eso se le paga para que recupere sus costos fijos. Entonces siempre hay una asociación en que la energía está prevista para sus costos variables y la potencia para que recuperen los costos fijos aquellos que producen poco, pero que a pesar de producir poco o no producir, tienen que pagar esos ingresos o esa inversión. La demanda es 8.000 megavatios, es la máxima demanda ahora, 8.000 megavatios. Totalmente, tenemos al ojo nomás, por ahí después tengo los datos exactos, pero tenemos una capacidad efectiva de 13.000 megavatios. Sí se puede vender a extranjeros. Pero nuevamente, uno juega con las fichas que tiene. Yo le digo 13.000 megavatios en el mejor de los casos, pero pregúnteme cuánto fue lo que teníamos cuando ocurrió el fenómeno del Niño hace 2 años. No había producción hidroeléctrica. La producción hidroeléctrica, tú puedes tener la planta. La planta está ahí, pero si el agua está muy poca agua, esa central produce al 20 o al 30% de su capacidad, por lo tanto tu capacidad se reduce. Entonces eso puede ser variable. Muy bien, tenemos las centrales solares y las centrales eólicas, pero bueno, también pueden tener algunas contingencias. Pero sí, en líneas generales podemos decir que tenemos una capacidad reserva. Si tuviéramos la posibilidad de exportar, podría exportarse energía excedente. Eso es correcto. Adelante. Voy a pasar esto porque tiene quizá demasiado detalle. Acá. Entonces el mercado eléctrico funciona en estos dos mundos. En el mercado spot, donde los generadores producen en función de sus costos de producción, despachados por el COES, inyectan su energía al sistema eléctrico peruano, al sistema, no a un cliente en particular, al sistema, se le llama una piscina. Esto es como que un generador inyecte por un extremo de una piscina
veamos, un balde de agua y un consumidor en el otro extremo de la piscina retira un balde de agua. Las moléculas de agua no son las mismas, pero la piscina siempre está estable. El sistema eléctrico es muy parecido. Por un lado, los generadores inyectan energía y luego, ¿quiénes retiran energía? Los que retiran energía físicamente son los clientes. Son los clientes físicamente. Pero en el mercado eléctrico se crea el artificio de que no es el cliente el que retira, sino es otro generador el que retira para su cliente. Porque los clientes no participan del mercado spot. En el mercado spot solamente participan los generadores. Físicamente, es verdad, solo los clientes físicamente retiran energía, pero ese retiro físico es asumido por un generador, que es su suministrador. Entonces dice, oye, la energía que retiró Antamina del sistema, cuidado, esa energía es mía, asúmela como que es mía. El generador Carlos Romero, esa energía es mía y yo me hago cargo de este retiro de este cliente. Yo me entenderé con los generadores que entregaron energía. Ahora voy a poner un ejemplo para eso. El COES al final del mes hace una valorización de esto. Todos los generadores que entregaron energía, todos los generadores que retiraron energía. Ya sabemos que no son ellos, son sus clientes, pero se asume que son generadores. Entonces, hace liquidaciones entre generadores que entregan y generadores que retiran y ordena pagos entre ellos, ordena liquidaciones. De hecho, se llama así. Sus cuadros Excel que saca el COES al final del mes se llaman valorizaciones o liquidaciones de valorización de transferencias, una cosa así. Paralelamente funciona este mercado de contratos. Mercado entre un generador y un cliente. Acá hay un contrato. El hecho de que haya un contrato no quiere decir que este generador tenga que operar. Ya sabemos que la operación ocurre independientemente de los contratos, ocurre por sus costos variables. Podría inclusive un generador estar en mantenimiento. Yo soy un generador, estoy todo el mes de diciembre en mantenimiento. La planta está partida en 3 haciéndose mantenimiento. No produjo un solo electrón al sistema, pero su cliente con quien tiene compromiso de suministro es una empresa pesquera que está retirando energía a full. Y eso funciona. El generador, ¿qué es lo que hace? Asume el consumo de su cliente en el mercado spot y le paga al generador que realmente produjo la energía lo que haya que pagarle. Alguna vez se estaba vendiendo una empresa, una central, creo que era una central a diésel, se estaba vendiendo. Y en los estados financieros aparecía producción, era un año determinado, que era el año 2014 creo. Producción, todo el año, 2014, 0. No había producido absolutamente nada. Ingresos, 200 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible? Este señor no produjo absolutamente nada y ¿cómo así tiene ingresos? Por esta razón. Porque la producción está desvinculada de los contratos. El señor tenía contratos, solo contratos. No producía nada. Asumía los retiros de su cliente y le fue bien y tuvo esos ingresos. Eso es posible. Adelante. Sí, una vez al año se hace un mantenimiento que dura cerca de un mes, entre 20 días y un mes. Casi eso es regular. Para centrales térmicas, sobre todo, es muy regular. Adelante. Catalina, por favor. Esto es lo que les había comentado. Las renovables y las hidroeléctricas tienen costo cero o casi cero. Son las que primero producen. La demanda sigue creciendo. Para esta demanda ya tengo que usar gas natural. Si la demanda siguiera creciendo, ya tengo que usar el diésel. Entonces hay varias formas de que el diésel pueda despachar en el sistema. Uno es porque la demanda crece de forma súbita, lo cual es muy raro, pero otra es porque alguna de estas centrales queda fuera de servicio. Y eso pasó, no exactamente como cuando queda fuera de servicio, pero pasó en el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño tiene una cosa muy particular, que genera menos energía, genera una insuficiencia hídrica, una insuficiencia de volumen de agua para generar. Lo cual es contraintuitivo, porque ustedes recuerdan, cuando hay fenómeno del Niño, llueve más. O sea, el problema del fenómeno del Niño son las inundaciones y los huaicos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que hay más lluvia y de pronto se produce menos? Porque el fenómeno del Niño tiene un impacto muy particular en el Perú. Llueve mucho en el norte. Pero más bien en el sur, más bien
Pero las hidroeléctricas, ¿dónde están? Están en el sur y en el centro. Entonces, ese es el problema. Fenómeno del Niño, menos agua en el Perú. Entonces, como tienes menos agua, esto se corre ese gas natural y te queda demanda por atender y tienes que encender la de diésel y el precio se dispara. Y pasó eso a fines del 2022 y buena parte del 2023, la primera mitad del 2023. Los precios fueron muy altos, muy altos. Sí. Es verdad. Fueron muy altos, no fueron muy altos para los clientes regulados, es correcto. Fueron muy altos. ¿Puedes, por favor, retroceder, Catalina? Por favor, aquí. Aquí tenemos dos tipos de clientes, ¿no? Pero los clientes regulados efectivamente no se vieron afectados. Los clientes libres, algunos se vieron afectados, porque los clientes libres también tienen contratos. Entonces yo tengo contrato con un generador, el generador dice, oye, el generador le dice a su cliente, la energía me está costando en el mercado spot, nosotros tenemos una relación aquí, y ahora cuando yo tengo que pagarle a este señor, tengo que pagarle $200, y tú me pagas aquí 40. Yo le tengo que pagar 200. Yo le digo, cliente, es tu problema, hermano. Es tu problema. Lo asume el generador. Hay dos casos. Lo asume el generador cuando el contrato está bien hecho, o como uno se quiera ver. Algunos clientes se cubren de ese riesgo. Algunos clientes no se cubren de ese riesgo y el generador se lo traslada. Problema de clientes grandes y generadores. Sí, por favor. La contingencia que tenemos, ahora sí, por favor, nuevamente, discúlpeme que, ahora sí. La contingencia que tenemos es solo esta, nada más. Tenemos gas natural y tenemos diésel. Pero la pregunta es muy válida, porque fíjense lo que pasó cuando hubo el estrés de los 2023. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que un estornudo desde el punto de vista hídrico nos lleva al diésel. El reto del sector eléctrico peruano no es el desabastecimiento. No hay problema de desabastecimiento. No nos vamos a quedar sin energía. Tenemos más energía, pero cara. Esto hay que evitar. Sí. En ese interín, en ese periodo en el que producen las centrales de diésel, en ese periodo donde está el estrés hídrico que le he llamado, en ese periodo asumen costos mayores. Solo no lo asumen si su contrato lo ha previsto. Hay contratos en los que dicen, independientemente de lo que ocurra con el costo marginal, yo a usted le pago $40 y punto. Hay otros contratos que dicen, porque esto es libre, esto es mercado libre, hay otros contratos que dicen, mira, el precio es $40, pero si el costo marginal superara X, yo te voy a trasladar el costo marginal. En esos casos te traslado $200. Y han habido casos de empresas mineras que han soportado un precio de ese tipo. Eso ha pasado. Adelante. Fíjense, esto es una foto desde el año 2000 hasta el 2025. 25 años de precios spot en el Perú. Costo marginal. No estamos hablando de contratos. Esta es la famosa producción, ordenación de producción que hace el COSE en función de costos variables. Fíjense. ¿Dónde hemos tenido los mayores precios? Nosotros hablábamos ahora de esto. Este fue el periodo. Fíjese, 2022 y 2023, fenómeno del Niño, restricción hídrica. ¿Qué pasa con la restricción hídrica? No tengo suficiente agua y tengo que echar mano del diésel y el diésel me lleva a tener costos marginales promedios de $180. $180. ¿Cuál es el precio eficiente? Esto es difícil decirlo, pero ¿cuál es el precio normal que debería tener el mercado peruano? El precio normal es el que hay al día de hoy, más o menos está por aquí. Este es $30. Ustedes se fijan. Fíjense, en condiciones normales, el mercado te da $30. ¿Por qué $30? Porque la central que margina es una central de gas natural. Una central de gas natural es la que margina el sistema. Por lo tanto, casi siempre en condiciones normales, si ocurren estrés hídrico, problemas de abastecimiento, se rompe el ducto de Camisea, por ejemplo. Eso es un caso. Hay un atentado terrorista, Dios no quiera, se rompe el ducto de Camisea y salen de pronto más de 3.000 megavatios de gas natural y el sistema inmediatamente va al diésel full. Entonces nuevamente los precios se disparan.
Y luego quizá para que vean este periodo, se le llamó el periodo de sobreoferta, había mucha energía y poca demanda y los precios estuvieron por debajo de los $20. Sí. Cuando no había gas natural en el Perú, funcionaban con dos tecnologías. Siempre el Perú ha sido así. Hidroeléctricas y térmicas a diésel. Eso era lo que había. Antes de Camisea, Camisea entra en el 2004, acuérdate. Antes de Camisea solamente había hidroeléctricas y diésel. Había gas natural en el norte y había un poco de gas natural en Pucallpa, ¿no? Todavía hasta ahora hay, pero no era relevante, no era relevante. Hidroeléctricas y diésel. ¿Cuál era el escenario peruano? El escenario era, tengo energía eficiente, la demanda también era menor, y de pronto cuando me faltaba hidro, prendía diésel, y prendía diésel, y prendía diésel. Contaminaba más y los precios eran mayores. Camisea es probablemente lo mejor que le ha pasado a la historia del Perú energéticamente en los últimos 100 años. Y no sé si estoy exagerando. ¿Por qué? Porque primero, pone en valor producto peruano, que es gas natural, a un precio competitivo, desplaza el diésel, ya no usamos diésel, contamina menos y es más barata la energía. Entonces, en realidad, el agregado, el valor que ha tenido el proyecto Camisea para el Perú como país es inmenso. No, los precios se han reducido. Se han reducido comparativamente hablando a los 90, perdón. Los residenciales también. Si uno hace la comparación real, no en términos nominales, sino reales, los costos de la energía hoy son más baratos que los que había en los 90. No puedo compararlo con los 80, porque no es comparación válida, ¿no? Estamos claros. Porque no era precio de mercado. Entonces es como cuando me dicen, el costo esto también es un dato que creo que en lo que se debería trabajar más en profundidad, que es, el Perú tiene la energía más cara de la región. Bueno, ok, pero perfecto, hay que darle doble clic a eso. ¿Con quién me estás comparando? Con Bolivia. Bolivia tiene precios subsidiados. Mira cómo está. ¿Con quién me comparas? Con Ecuador, precios subsidiados. ¿Con quién me comparas? Con Argentina, precios congelados hace 18 años. Congelados. Es decir, no varía de hace 18 años el precio en Argentina. Recién lo ha soltado, Milei recién lo ha soltado. Chile, 4 años con precios congelados. Yo creo que el precio de comparación tiene que ser con Chile, con Colombia, con quienes tienen mecanismos de mercado. Esa es la comparación válida. Porque de lo contrario estamos comparando dos cosas que son completamente distintas, completamente diferentes. Por ejemplo, me comparan con el país que menos paga, creo que es el país que menos paga en el mundo por unidad de energía, es Paraguay. Sí, Paraguay. Te pregunto, ¿por qué? ¿Cómo? No me puedo comparar con Paraguay, porque Paraguay es de este tamaño y Brasil es de este tamaño. Y la central de Itaipú, que es una de las centrales más grandes del mundo, es de los dos. Entonces, Paraguay agarra pues 0.5 menos de la producción de la central de Itaipú y tiene todo el país inundado de energía. Y el resto se lo exporta a Brasil. Entonces, obviamente la energía es casi cero en Paraguay. Tendrá problemas de transmisión de otro tipo, pero no de suficiencia. Itaipú es una central que produce 14.000 megavatios, una sola central eléctrica. 14.000. La demanda del Perú total, la máxima, es 8.000. O sea, una sola central podría abastecer todo el Perú, que sería la de Itaipú, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo me comparo con Paraguay? O sea, digo, en las comparaciones siempre hay que tomarlas con pinzas. Yo no quiero decir que el precio sea el mejor y que el sector eléctrico sea perfecto. Estoy seguro que tiene muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Sí. Vi una discusión sobre las reservas de Camisea. Gracias por la pregunta. Yo digo lo que yo pienso. Y no digo que necesariamente sea lo correcto, pero esto lo he visto en todos los países, ¿no? Camisea tiene gas para 14 años, no 10, 14 años datos del ministerio, digamos, ¿no? Asumiendo que los datos son reales. Es decir, 14 años se acaban las reservas de Camisea y hay que ver qué hacer. Habría que preguntarnos cuánto cobre tenemos para hacer la comparación. Tenemos cobre para los siguientes 9 años. ¿No va a haber cobre después de 9 años? No. Las reservas que tiene hoy día los países que producen tienen reservas generalmente para 12 años. Nunca se tiene más reservas, es sorprendente. Cuando tú comienzas a tener reservas que se te acaban a 7 u 8 años,
En ese momento ocurre la señal de inversión y todo el mundo comienza a explorar. Casi siempre es entre 7, 8 y 9 años. Entonces, no es que en el Perú no haya gas. Lo que ocurre es que no hay exploración de gas. Pero si me preguntas a mí, ¿por qué tendría que explorar yo? ¿Cómo yo meto 200 millones de dólares para explorar? ¿Ah? No sé si habrá. Tengo que meter plata ahí para explorar. ¿Por qué lo exploraría? Si en realidad tengo gas para 14 años. Yo tengo que ver el escenario de escasez. Funciona en todos los casos. Yo soy un convencido de que no va a haber ausencia de gas natural. No va a haber ausencia de gas natural. Que los incentivos del mercado ocurren así. Ocurre con todos todos aquellos, estos pequeños paréntesis que no está con esto, pero me lleva a este tema. Todas las previsiones apocalípticas sobre la extinción de los recursos, el agotamiento de los recursos que le llaman en economía, han sido equivocadas todas. Ejemplo, Jevons, un economista inglés del siglo XIX, vio en ese momento que Inglaterra estaba sobreproduciendo carbón y dijo, oye, el carbón es la fuente de la revolución industrial, el carbón se va a acabar. Es que no hay ninguna alternativa con el carbón. Hoy existe más carbón en el mundo y hoy se produce más carbón que nunca antes en la historia. Sorprendentemente se produce más carbón que hace 10 años, a pesar de todos los esfuerzos por trasladar el carbón, por no usar carbón, se usa más. 2. Hotelling, inicios del siglo XX, un economista dijo, la energía va a ser demasiado cara que se van a terminar agotando los recursos. Ninguno de los recursos que analizó se agotó. 3. Hoover, un ingeniero de, creo que fue de Shell, me equivoco, de Standard Oil, no sé, un ingeniero americano, se hizo famoso por el término del pico de Hoover. ¿Qué era el pico de Hoover? Él dijo, mira, la producción máxima en Estados Unidos va a ocurrir en el año 70. Luego de eso, la producción de petróleo, hablando del petróleo ya, del petróleo va a ser completamente declinante y finalmente se va a terminar agotando. ¿Qué es lo que ha pasado? Hubo pico, como lo predijo Hoover, en el 70, pero también en el 85, en el 98, en el 2009 y probablemente haya uno en el 2029, según pronósticos. Los recursos están ahí. Y así por el estilo. Los tránsitos inclusive de las transiciones energéticas no ocurren porque se agotan los recursos. Ocurren porque hay un traslado tecnológico. Por ejemplo, no es que no se use leña porque se acabaron los árboles, ni porque se acabó el carbón, ni porque se acaba el petróleo, ni se acabará, ni porque se acaba el gas natural. En realidad va a haber un cambio más un tema tecnológico. O sea, yo creo que se va a pasar a las renovables, se va a pasar a pesar del gas natural. Yo no veo ese escenario de escasez, honestamente. Sí. Sí. Eh, aquí voy a tratar de reproducir un poco, porque esta pregunta se la han hecho al responsable directo de un apagón, ¿no? Que es César Butrón. César es un amigo mío, pero él sabe, es muy consciente de que si ocurriera un apagón, él no le puede echar la culpa a nadie. El responsable único y exclusivo de que haya un apagón en este país es ese señor. No puede evitar esa responsabilidad. Entonces le han hecho una pregunta a partir de lo que ocurrió en Chile y a partir de lo que ocurrió en España, de los apagones, ¿cuál es el riesgo de apagón en el Perú? Y la respuesta de él ha dicho que las probabilidades son menores en el Perú, que no lo puede descartar, pero las probabilidades son menores. Pero que el reto del mercado peruano es acompañar el crecimiento de las renovables de forma responsable, no abrupta, responsablemente, paulatinamente, como vengan, pero junto con eso acompañar, no sé si han escuchado, el desarrollo de las renovables con lo que se llaman servicios complementarios. No sé si han escuchado ese término. Se ha vuelto muy famoso ese término en el sector. ¿Qué son los servicios complementarios? Yo les he dicho ahora que en el sector energético, en el sector eléctrico se vende energía y potencia. Dije una verdad a medias. Energía, potencia y servicios complementarios. Porcentualmente los servicios complementarios pueden representar 3% o 4% de los ingresos de un generador. ¿Qué son los servicios complementarios?
son los servicios o las prestaciones adicionales que tienen que tener la energía y la potencia para que lleguen confiablemente y en calidad. Les había dicho que la oferta y la demanda tienen que estar en 60 Hz, ¿cierto? En una frecuencia. Si yo bajo la producción, mi frecuencia se cae. Si yo subo la demanda, mi frecuencia sube por encima de 60 Hz. Y eso desestabiliza el sistema y eso genera el apagón. Lo que pasó en Chile y en España fue exactamente eso. Una salida abrupta de generación que hace que el sistema se estabilice por debajo de su frecuencia y por lo tanto se cae todo, blackout, apagón completo. Esa chamba de mantener esa frecuencia la hacen generalmente los servicios complementarios, servicios que se llaman regulación de frecuencia. En el Perú tenemos dos, primaria y secundaria. Eso antes no le daban bola, porque una central eléctrica, hidroeléctrica es más o menos estimable, su producción es estimable, y una central térmica es muy confiable. Pero con la venida de las renovables, los servicios complementarios se han convertido en un elemento de importancia enorme. Porque sí, las energías renovables tienen ese problema. Deja de soplar el viento, se paran las aspas de molino y deja de inyectar. Pasa una nube y en ese momento deja de entregar energía. Pero en ese momento tienes un bajón, la demanda no se comporta así. Si nosotros estamos aquí y tenemos que mantener esa estabilidad, ¿no? La demanda tiene otro comportamiento. Entonces él dice que si nosotros regulamos adecuadamente los servicios complementarios, si tenemos un sistema de transmisión razonable, no debería ocurrir un apagón. Y porque la incorporación de renovables todavía es menor en el Perú. Y él dice que tendría que hacerse una nueva evaluación cuando lleguemos a 20, 25 o 30% de penetración de renovables. Hay que analizar el caso en ese momento. Que en los dos supuestos han sido países que tienen 35% o más de energías renovables. Y eso obviamente pone al país medio vulnerable. Pero esa es la respuesta que ha sido él. Yo la verdad es que creo lo mismo. Sí, el mercado siempre necesita, el mercado lo que requiere es estabilidad, porque la demanda es relativamente estable. Tu producción tiene que ser estable. Si tu producción es variable, tienes que llenar esos huecos. ¿Con qué lo llenas? Térmicas, una alternativa, baterías, otra alternativa, pero la idea es hacer que eso sea estable. Lo que ocurrió en esos países es que la reserva no funcionó de forma tan rápida y ese hueco generó la inestabilidad y hubo el apagón. Con el 10%, 12% dice que el riesgo es muy bajo, pero pasado 25% hay que poner las barbas en remojo y hacer ajustes en el sistema. Entonces, esta es un poco la respuesta. Adelante. Fíjense, este es un ejemplo muy rápido. En el sistema la oferta es igual a la demanda, no se almacena la electricidad. Asumamos que en este ejemplo la demanda es 750 y por lo tanto la oferta también, 750 unidades de energía, vamos a decir. Tenemos solamente en nuestro modelo, en nuestro ejemplo, 3 generadores. Uno de 500, otro de 250 para llegar a 750. Este generador no produce nada, es uno de diésel, no es despachado. El COES vamos a decir que despachó a este, que es un hidro, despachó a este, que es un térmico a gas, y despachó a este, que es no despachó a este, que es un diésel. Costo variable de la hidro, $5, costo variable de la térmica a gas, $30, costo variable de la diésel, $150. Entonces, como quiera que este señor es el que llena la demanda y cubre la demanda, con sus 250 se llena la bolsa de 750, el costo variable, el costo marginal del sistema es $30. ¿Cierto? El costo variable de la central se convierte en el costo variable del sistema. Todo lo que se produce se liquida a ese precio. Por el lado de la demanda, por supuesto, hay un consumo de 750, pero de esta manera. El cliente del generador 1, que tiene contrato con el señor de allá, retira 300, el cliente 2, que tiene contrato con el de allá, 50 y este 400. Si ustedes se fijan en las entregas y retiros, en este modelo, ¿qué pasa con el primer generador? El primer generador inyecta 500 a $30, pero su cliente retira 300 a $30. Tienes aquí 500 a 30, 300 a 30, hay que pagarle $6.000 al señor. Tiene un excedente, es un excedentario, ha producido más de lo que se ha retirado. El generador 2, 250 y retiran 50, lo mismo. Metió 250 y sacó 50 a $30, $6.000 se le tiene que pagar también al señor. Pero ¿qué pasa con el tercer generador? El tercer generador no tiene ninguna inyección, no fue despachado por el COES. Él no decide su despacho, lo decide el COES. Su costo variable era muy alto, se cubrió la demanda con los otros señores, no despachó. Pero su cliente, con el que tiene contrato, sí, Antamina, vamos a decir, sí retiró 400 unidades de energía. Entonces,
su saldo es deficitario, el señor tiene que pagar esto. Si ustedes se fijan, no tiene entregas, pero sí tiene retiros de 400 por 30, por lo tanto, tiene que pagar $1.200. No aparece ahí una foto, pero son $1.200. Esos $1.200 en este es un ejemplo de un sistema con 3 generadores y 3 clientes, ¿no? En este sistema irreal, este generador que tiene que pagar $120 le tiene que pagar a este señor 6.000 y a este señor 6.000. Esa es la liquidación que hace el COES. El COES al final de mes hace una liquidación. Estos 12.000 que tú tienes que pagar deficitarios, tienes que pagar 6.000 al señor y 6.000 al señor. Por supuesto, este es un modelo de 3 generadores. En el mercado eléctrico hay 52 y obviamente hay N retiros. Y la complejidad es mucho mayor, pero la figura es exactamente la misma, por favor. Hasta ahora hablamos de la energía, pero ahora vamos a hablar de la potencia, y en la potencia es, vamos a ver si se va a entender, es un poco más complejo. La potencia se paga por la disponibilidad, solamente por estar, no por producir. ¿Quién la paga? Los usuarios. Todo lo pagan los usuarios. Entonces, nosotros todos los meses pagamos una potencia determinada. Esa potencia es repartida entre ciertos generadores. El COES decide a quiénes se los da en función de ciertas reglas. El COES decide dárselo a determinados generadores. ¿Cuál es la lógica de la potencia? La potencia no se paga por un consumo mensual como si se paga la energía. La potencia en el Perú se paga por el consumo en un momento determinado, en 15 minutos. Y esto es una cosa también especial del sector eléctrico. Se paga en el momento en el que mi consumo es coincidente con la máxima demanda del sistema. ¿Cuál es la máxima demanda del sistema? El consumo mayor que hay en todo el sistema eléctrico. Y eso ocurre en un momento de 15 minutos determinado del mes. Ejemplo, en el caso del mes de diciembre, asumamos que la máxima demanda ocurrió a las 7 de la noche del miércoles 14 de diciembre del 2025. Esa es la máxima demanda del sistema. En ese momento, y solo en ese momento, se toma una foto a todos los que están consumiendo en el Perú, todos, en ese momento. Es decir, miércoles 14 de diciembre, 7 de la noche, se toma una foto. Si usted en ese momento apagó toda su industria y no tuvo ningún consumo, si usted estuvo en mantenimiento en ese mismo momento, usted no paga potencia. La potencia solo se paga por el consumo que tenga un cliente que es coincidente con la máxima demanda del sistema. Y por eso a eso se le llama en el sector demanda coincidente. Entonces así se paga. Una vez obtenida todos esos recursos, se reparten entre los generadores, no entre todos, sino entre los más eficientes. Más o menos así funcionan las liquidaciones de potencia. Ahora bien, esos son los ingresos en el mercado spot. ¿Qué pasa con el mercado de contratos? ¿Cómo ocurren las negociaciones, ya las transacciones financieras? El generador para el mercado libre, el generador puede venderle directamente a un cliente libre. El generador le puede vender energía a un distribuidor para un cliente libre. Es decir, aquí un generador Calpa le puede vender a un cliente libre Antamina. Allá un generador Electroperú le puede vender a un distribuidor Luz del Sur para que Luz del Sur le venda a un cliente libre, el Jockey Plaza, que está en Lima, y que además es cierto, que es un cliente libre. El mercado libre representa el 60% de la demanda y el mercado regulado 40%. Esto es una cosa que viene creciendo y cada vez se va separando ese porcentaje. Originalmente hace 10 años más o menos era al revés, 40% mercado libre, 60% la demanda regulada. Luego eran 50-50. Hoy el mercado libre es 60 y 40. ¿Qué quiere decir? No quiero decir que el país se está industrializando, pero quiero decir que el mercado está creciendo de clientes libres mucho más que el mercado regulado. 60 a 40. Y probablemente en los siguientes años comience a cambiar esa distribución 65-35, 70-30. ¿Qué pasa con el mercado regulado? En el mercado regulado hay dos formas. El generador siempre, que es el único que puede producir, le vende energía al distribuidor para el mercado residencial, para las amas de casa. Y hay dos mecanismos, contratos directos o licitaciones, ¿no? Así funcionan las transacciones para el mercado regulado. Entonces, la energía de un cliente regulado como yo en mi casa viene de Luz del Sur, pero Luz del Sur esa energía Luz del Sur no produce, Luz del Sur es un distribuidor. Luz del Sur tiene que comprar esa energía de un generador.
Y ya veré yo cuáles han sido los dos mecanismos que usa para contratar. Luz del Sur puede haber contratado bajo mecanismos de licitación, según la ley esta, 28832, o negociando directamente con el generador a una tarifa en barra. Es el modelo que existe actualmente. Solamente un pequeño paréntesis, porque estábamos hablando antes de la presentación. En enero de este año salió esta ley, 32249, y esta ley lo que hace es que toda la compra de los distribuidores se concentre en este modelo, en el modelo de licitaciones. Ya los contratos directos a tarifa en barra van a quedar en desuso, se van a eliminar en la práctica. Para hacer la historia corta, se están prácticamente eliminando. Todos serán licitaciones. Adelante. Sí. Vuelve, por favor. Sí, es correcto. Y ya se ha aprobado. Es decir, hubo una licitación en el año pasado, en el 2024, a fines de 2024, hubo una licitación de distribuidores y ya el precio ha recogido la señal de precios de mercado del costo de desarrollo de centrales renovables. Entiendo que el precio de despeje fue $38 aproximadamente megavatio hora. Un usuario regulado paga como 60 de los contratos antiguos, ¿no? De los que se suscribieron en el año 2012, 2013. Pero ya esas licitaciones y lo que se espera en las siguientes licitaciones efectivamente es precio de mercado. Que más o menos hoy, para que tengan una idea, debe estar por ahí entre $40 megavatio hora, más o menos. Más o menos. Entonces tenemos estos dos mundos, de un usuario regulado y un usuario libre, que ya sabemos que están diferenciados por el consumo, pero que pronto el Congreso va a cambiar, ¿no? Que va a hacer esta brecha más grande. El usuario regulado no tiene alternativa, está condenado a contratar con su distribuidor de la zona de concesión. Entonces, si usted vive en San Borja, usted tiene que contratar con Luz del Sur, usted no puede contratar con nadie más. Es así. Es el monopolista en esa zona. Si es usted un cliente libre, a la cosa cambia. El Jockey Plaza está ubicado en Surco, pero el Jockey Plaza puede decidir contratar con Luz del Sur o puede decidir contratar con Calpa o con Electroperú o con quien sea. De hecho, hace un concurso, hace una mini licitación. Jockey Plaza los trae a los generadores y le dice, ¿quién me da menos? ¿Quién me cobra menos? Compiten los generadores, el Jockey Plaza contrata con ellos a un contrato por 5 años, o 7, o 10, a un precio determinado, a un precio de mercado. Los generadores se matan por el cliente. Eso tiene la capacidad que un cliente que consume, creo que el Jockey, no recuerdo cuánto es, pero el Jockey Plaza debe consumir. ¿Tú tienes un dato, Pili? ¿Cuánto crees que pueda consumir el Jockey Plaza? 15 megas puede ser. Yo iba a decir 10, 12, está bien. Sí, está por ahí. 15 megavatios. 15 megavatios es un cliente importante. No es un cliente pequeño, es un cliente. Por ejemplo. Mira, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Mira, yo no quería criticar, pero me obligas, ¿ah? Me obliga. Fíjate. Yo soy un cliente libre del mercado privado, digamos, Jockey Plaza. Soy un cliente libre. Entonces yo tengo todas las posibilidades. O contrato con Luz del Sur, o contrato con. Los hago competir. En el caso del Estado, Sedapal, estoy hablando de casos reales, además. Sedapal consume 3 megas, o sea, consume más, pero está como cliente regulado. No va a ser cliente libre. Pregunte ustedes, oye, ¿pero por qué? Yo me dedico a la consultoría, entonces yo digo, veo una oportunidad, y digo, bueno, señor, yo le toco a la puerta, le digo, oye, fíjate, tú estás pagando 60, yo creo que te puedo conseguir $40. Y ya está. Y te cobro por mis servicios y cerrado. Bueno, perfecto. Y el tema es, ¿cómo hacemos la contratación ahora? Yo soy especialista en hacer licitaciones. Yo acá tengo mis licitaciones, traemos a todos aquí que oferta. No, es que así no funciona aquí. Hay que pasar por la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Y te tiran la burocracia encima. Ningún generador está en condiciones de participar en un modelo como ese. Y por ese motivo, que es enteramente burocrático, una buena parte de los clientes grandes que el Estado sí tiene y que pueden ser libres, se pierden de poder tener alguna condición ideal. Algunos, por excepción, han pasado ese modelo. Es salud,
Algunos han hecho ese esfuerzo. Pero, por ejemplo, y esto es dato, pero pues seguramente ya Pilar ya conoce esto, pero el generador que se termine amoldando, que termine interpretando mejor esos modelos de contratación que tiene el Estado, que son rígidos, complicados, difíciles, pero que encuentre la forma de desenmarañar esos procesos, puede llegar a venderle al mercado, a instituciones del Estado, como un cliente libre. Pero sí hay muchas instituciones del Estado que están pagando de más porque no han tenido la posibilidad de trasladarse como clientes. Eso es una pena, pero eso pasa. Nuestra plata se va por ahí. Adelante. Ahora pasamos al tema de los datos, y voy a pasar mucho más rápido, pero fíjense, varias conclusiones aquí. 72% de la participación del mercado peruano está concentrado en 6 empresas. Uno podría decir, la primera es que el Perú es un mercado oligopólico todavía, es decir, que hay pocos ofertantes, ¿no? Hay pocos ofertantes. Sin embargo, en la realidad, esto lo digo yo, no tienen por qué creerme, pero yo sí veo una competencia feroz entre generadores, ¿no? Veo una competencia feroz. O sea, a pesar de ser un mercado con pocos participantes, o por lo menos de una concentración de 72% en cinco participantes, es un mercado en el que efectivamente sí se matan los generadores por los clientes. No he encontrado un caso, yo no he visto un caso de que vayan dos y se han coludido y que en realidad el cliente busca y este señor, por más que tenga, pues, por más que sea el generador más grande, compite con esto, compite con este, exactamente en igualdad de condiciones. Su energía vale igual, es exactamente la misma. Y luego tenemos esto, el 83% es privado y el 17% es estatal. Todavía tenemos empresas del Estado en el Perú, que originalmente tenían 30-35% de participación y en el tiempo se han ido reduciendo hasta llegar a esto. Y creo que inclusive es un poco más bajo, no sé si al 2024, de la participación, esto es de la producción. Ok, sí, 17%. Y va a seguirse reduciendo. ¿Por qué la participación del Estado, no voy a valorar si es buena o mala, voy a describir, ¿por qué la participación del Estado se ha ido reduciendo en el tiempo ha sido declinante? Porque el Estado, hoy, después del proceso de privatizaciones que existió en los 90, el Estado es muy difícil que haga una inversión nueva. Tiene que pasar por el INVIERTP, tiene que contratar por la ley de contrataciones del Estado, tiene que endeudarse según las normas del MEF, es decir, tiene una serie de cortapisas que hacen que no pueda hacer proyectos nuevos. Y por lo tanto, todo el crecimiento de la demanda desde los 90 hasta hoy ha sido atendido por empresas privadas. Eso ha sido así hasta hoy y no va a cambiar, no tiene visos de cambiar en el corto plazo. No tiene visos de cambiar en el corto plazo. El Estado va a ir diluyendo su participación en el tiempo. Porque, por cierto, además hay otro principio que se llama el famoso principio de subsidiariedad, no sé si han escuchado, que está en la Constitución. El principio de subsidiariedad significa que el Estado solamente debe participar allí donde no haya oferta privada. Si hay oferta privada, debe ser el privado el que participe, no el Estado. Entonces la pregunta es, ¿hay oferta privada para la generación eléctrica? La respuesta es sí, por lo tanto el Estado no puede participar. Electroperú ha querido hacer varios proyectos nuevos y la decisión del Ministerio de Economía en su momento ha sido actividad no es subsidiaria. Hay privados. Entonces, Electroperú no hace nueva inversión. Adelante. En transmisión y distribución, la figura es la que ven en pantalla. El 40% la tiene ISAREP, que es una compañía colombiana del Estado, por cierto, que tiene una gran parte de las redes en el Perú. Luego la siguiente es ATN, Atlántica, y luego ya hay otros. Aquí este es un mercado monopólico, tarifas aplican para este tipo de servicio. Y por el lado de la distribución, la figura es distinta. Un tema relevante. No hay participación del Estado en transmisión. El Estado tiene 0 participación en transmisión. Todo es privado. Todo es privado. Digo, privado en el Perú, ¿no? Porque ya sabemos que ISA sí es una empresa del Estado, pero hecha esa salvedad, privados al 100%. En distribución, ¿qué pasa? En distribución, Plus y Luz del Sur tienen el 33% de participación, tienen el mejor mercado del Perú, Lima.
Cierto, Lima está dividido, partido por la mitad. Una mitad es para Plus, o lo que era Enel, y otra mitad para Luz del Sur. 33%. El resto de empresas son públicas, salvo, me aparece, salvo Electrodunas, ¿no? Electrodunas, la distribuidora de Ica, también es privada. La tiene Grupo Energía de Bogotá. Pero luego todo el Perú está abastecido por empresas públicas. Electronorte, SEAL, Electronoroeste, Electrooriente en Iquitos, Electrosureste en Cusco, Electrocentro en Huancayo, Junín, qué sé yo, Hidrandina en el norte cercano, digamos, el norte medio. En fin, así está el mercado peruano. Entonces uno puede decir, el Estado participa muy poco en generación, el Estado participa cero en transmisión, el Estado peruano, y el Estado peruano participa de forma importante en distribución. De forma importante en distribución. Adelante. Ya más o menos les había comentado esto, pero fíjense. Producción, es decir, despacho, es producción real de energía, capacidad instalada. No es lo mismo, ¿no? Capacidad instalada y despacho. Despacho, o sea, producción física, 5% y llega al 9% en 2024. El dato del 2025 no lo tengo aquí, pero es más o menos entre 11 y 12%. Le sigue la energía hidroeléctrica al 50%, 39% gas natural y un cachito 2024, un cachito 2023 de diésel. Fíjese lo que se produce de diésel. Muy poco, se ve apenas una raya de diésel. No hay carbón en el Perú. Ya la última central de carbón que producía energía en el Perú ya se desinstaló, ya se decomisionó. Estaba en el sur, era de Engie y ya no existe. Hoy en el Perú solamente tenemos térmicas a gas y térmicas a diésel y residual, ¿no? Que es un nombre de... En la potencia instalada, sí tenemos, acá no es producción, esto es potencia instalada. Esta era la pregunta que habían hecho originalmente. 13.000, cerca de 14.000 megavatios. La efectiva sí es 13, pero... Pues tenemos capacidad. El problema del Perú no va a ser abastecimiento, el problema del Perú puede ser precios. Ese sí es un problema. ¿Qué pasa con la evolución de las energías renovables? Que era algo que también habían consultado. Fíjense la evolución que ha tenido hasta el año 2025. Esto es acumulado, ¿eh? Va acumulándose. Hay más solares y más eólicas por su color. Ustedes identifican cuál es cuál. Pero ya vamos a tener 2.000 megavatios instalados entre energía solar y energía eólica entre el 2012 y 2025. Y están aquí, ¿no? ¿Quiénes son? Y era una reflexión estábamos haciendo. ¿Cómo era tu nombre? Perdón. ¿Tu nombre cómo era? Carlos. Sí. Entonces, estamos haciendo una reflexión con mi tocayo antes de entrar y decíamos que la ley nueva que ha salido, claro, es una ley importante que promueve renovables, pero que el mercado sin ley tiene este comportamiento con un crecimiento de más del 20% anual. Y eso va a continuar. ¿Por qué? Pues porque hay varias cosas que nos dicen eso. Número uno, que uno de los mayores motores de crecimiento, que es el sector minero quiere contratar energía renovable. Los mineros ya no quieren contratar energía convencional, ya no quieren tener térmica. Por lo segundo, por la sostenibilidad. Naturalmente también los costos, porque han mejorado mucho en términos de costos. Pero ahora los mineros están en un programa mundial de tienen que decir, somos sostenibles. Nuestra energía es eólica, es solar, es renovable, no convencional. Completamente. O sea, esto es una especie de inercia que se han formado en el mercado. Los grandes clientes que son el motor del consumo quieren renovables. O sea, tú vas y el minero dice, una térmica, ya no quiero térmica, quiero renovables. ¿Sí? También tiene proyectos Calpa renovables. Entonces, los grandes clientes quieren renovables. Los generadores, los grandes sponsors, los que tienen la inversión para hacer los proyectos, están haciendo solo renovables. Han encarpetado sus proyectos. Algunas empresas han gastado en desarrollo de proyectos hidroeléctricos $25 millones.
desarrollo, estamos hablando de estudios en proyectos hidroeléctricos, 25 palos. Y esos 25 palos han agarrado los estudios, los han encarpetado y vamos a hacer renovables, vamos a hacer solares y vamos a hacer eólicas. Así funciona la cosa. Es una realidad. Entonces, el futuro va a ser así. Y como digo, luego podremos valorar si está bien, está mal, es otra cosa. Pero la descripción de lo que veo uno hoy hacia el futuro es esta, es crecimiento solo renovable. Sí. Hay de todo, sí, hay de todo, pero la mayoría son de mediano y largo plazo. Casi no contratan, sí, de 7 años para arriba. De 7 años para arriba. Casi no contratan de 2 a 3 años. Los contratos más cortos que he visto han sido de 5 años, la mayoría entre 7 y 8, y hay algunos, una buena parte, 10, 12. 10, 12 años ya es largo plazo, ¿no? 10 años sí es largo plazo. Adelante. Miren cómo se ha comportado en los últimos, esto solamente es para ver la coyuntura, entre el 2022 y el 2025, costos marginales. ¿Qué es lo que les dice eso? Les dice que el costo marginal en condiciones normales debe comportarse de esta manera, 30, 32, 35. Ese es el costo marginal del gas. Pero a veces ocurre, mire lo que genera, en todos los lados hay cachitos de diésel. Obviamente estamos hablando de precios promedios al mes, pero cachitos de diésel. Pero un cachito de este tamaño, mire lo que genera de precio. El sistema es marginalista. Toda la energía se liquida al costo variable de la central que entra a abastecer la máxima demanda. Y por lo tanto, tuvimos ese salto de precios entre el año 2022 y el año 2023. Adelante. Esto es una cosa difícil de explicar y que creo que es valioso desde el punto de vista periodístico, si quiere. Muestra la comparación de precios entre lo que paga un cliente libre y lo que paga un cliente regulado. Un cliente regulado paga 66 y un cliente libre paga 40. Yo diría, oiga, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hubo un momento, no ahora, pero hubo un momento en que la brecha era mayor, que un cliente libre pagaba como 32 y un cliente regulado pagaba como 65, casi el doble. Entonces uno diría, la gran empresa paga la mitad de lo que paga el gallardo pueblo peruano. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, si usted quiere, es algo difícil de explicar. Nosotros tenemos razones, nosotros digo los que estamos en la industria, tenemos razones para explicar esto, pero sí confieso de que en un escenario distinto, donde se le pregunte cuál es la razón por la cual el ama de casa tenga que pagar el doble que Cerro Verde, que es una gran empresa minera, puede que mis argumentos no sean tan valiosos. Pero la razón es que los precios regulados provienen de licitaciones de estos años. Anclaron precios a largo plazo en estos años y por lo tanto tomaron la coyuntura de precios de estos años. Y esa es la razón por la cual tienen este crecimiento y se dispararon esos. Sí, por favor, adelante. De 8.000, el 40% es regulado, o sea, 8 por 4, 3.200 megavatios de esos 8.000. Y el resto es usuarios libres. Es lo mismo. Me olvidé de hacer esa mención. Los distribuidores pueden tener precios distintos en función de sus licitaciones. Digamos, no sé, Luz del Sur puede tener una buena área comercial y contrata el precio muy barato. Hidrandina puede tener una muy mala gestión, estoy especulando, pero digo, podría tener una mala gestión y contrata un precio muy alto. ¿Eso quiere decir que el usuario de Ancash va a pagar mucho más que el usuario de Lima? No, se netea, se hacen compensaciones. Todos los distribuidores traen sus licitaciones, todos de chocolatea y por eso todo el mercado peruano paga el mismo precio. Por eso usted ve que el de Cañete paga igual que el de Lima y pagará igual que el de Cajamarca. A pesar de que sus distribuidores pueden tener precios distintos, pero se hace el chocolateo. Entre ellos se compensa después. Todo es un tema de distribuidores. El usuario paga lo mismo. Pero, sí. Sí, se va a reducir la brecha. Yo no creo que lleguen a ser iguales. ¿Por qué?
Porque el usuario libre casi por definición siempre tiene una mejor condición en precios porque contrata por volumen, como ocurre en cualquier escenario, ¿no? Pero la lógica diría que si el distribuidor contrata por volumen toda su demanda y Antamina contrata por volumen toda su demanda, que puede ser muy parecida. Antamina consume 150 megavatios y un distribuidor puede consumir 300 megavatios. Puede tener un contrato de 300, puede ser mayor inclusive. Bajo esa premisa, los precios deberían ser los mismos. Sí. Provenientes de licitaciones, esto debería achicarse. Debería achicarse. ¿Y cuándo se vencen estos contratos? Se vencen más o menos en el año 2027, 28 y 30. Entonces, a partir del 2030 va a haber una bajada de precios. Los precios, estos no son precios de mercado. Estos son precios anclados en contratos de largo plazo. Estos son precios de mercado. Esto sí es precio de mercado. La lógica diría de que esto, a partir del año 2029, 2030, debería comenzar a bajar hasta, más o menos, seguramente 45, ya algo más razonable. Pero, nuevamente, recuerden la primera figura que mostré. Esto es generación, pero el usuario no paga solo generación. Paga generación, transmisión y distribución. La mitad. 50%, sí. 50% representa la generación. O sea, eso es importante. Decía esto hacía la diferencia de que hay transmisión y distribución. ¿Por qué? Porque en distribución es imposible que el usuario pague menos que el gran cliente. Porque Antamina solamente paga generación y transmisión. No tiene distribución, no hay distribuidor. Consume en alta tensión. Las redes llegan a una subestación que han puesto ellos y listo. Obvian esa parte. El usuario no. El usuario tiene que pagar todas las redes que tienen que pasar por las calles aquí, subterráneas hasta que llega, y eso cuesta, es una inversión que se tiene que pagar. Por eso que en distribución, la tarifa en baja tensión, que es la última que llega hasta la puerta de la casa, obviamente tiene un costo mayor. Eso explica cuando ustedes encuentren una tarifa completa de un cliente libre, una tarifa completa de un cliente regulado, el cliente regulado es significativamente mayor. Una parte explicada por esto, que esto es una cosa explicable, y la otra parte explicada porque para los clientes regulados hay redes hasta la casa. Para un cliente libre no paga eso. No paga baja tensión. Adelante. Mire, acá está. La diferencia entre facturación de un usuario libre y un usuario regulado. Fíjense. Estos son datos reales, ¿ah? Datos reales. Un cliente residencial paga 185 y un cliente libre paga 112. Ahí está la composición. Generación, transmisión, distribución. Esto de aquí, perdón, este es regulado, este es libre. Esto de aquí va a bajar en el tiempo. Esto yo dudo que baje, creo que no va a bajar. Esto es casi inmanente, es una cosa que se explica en todos los mercados del mundo. Los clientes libres no usan las redes de distribución. Los clientes regulados sí, porque las redes tienen que llegar hasta la casa, la cometida, en fin. Entonces, por lo tanto, acá las posibilidades de bajar esto son reducidas, aunque el regulador hace intentos denodados por seguir bajando la tarifa y castigando a las empresas del Estado. Pero fuera de eso, que creo que es algo que está fuera de su función, la realidad es que esto no debería cambiar significativamente. Esto sí. Sí. La lógica es que cambie. Porque además creo que todavía no se termina de conocer cuál va a ser el costo final de estas tecnologías dentro de 10 años. No sabemos. Porque la reducción de costos ha sido brutal. Claro, cada vez la reducción de costos es más marginal, pero yo creo que la tendencia sigue siendo decreciente. Pueden seguir bajando el precio, quién sabe. ¿En otros países? No, bueno, sí. En otros países, lo que se ve en otros países ya es el siguiente nivel de desarrollo de los mercados, que es lo que le llaman ahora el prosumidor. No sé si han escuchado ese término. O sea, es un productor y consumidor a la vez. Es decir, yo pongo mi panel encima de mi casa. Y no solamente me autoabastezco, sino puedo inyectar a la red, que le llaman generación distribuida. Generación distribuida, ¿por qué? Porque es un generador que está distribuido ahí en la zona de concesión. En otros países, usted tiene su panel, que se abastece y el excedente lo inyecta a la red y se lo pagan a fin de mes. No, la energía no se conserva, salvo que tenga usted una batería. Sí. Sí, por supuesto. Vamos, en tiempo real la energía se produce y se consume. No se queda ahí, si entiendo conservación como almacenamiento, no. La energía que llega, imaginémonos que produce 10 unidades de energía. Usted consume 8 en la casa y esos 2
o se pierden, se va a tierra o se pierden, o usted lo inyecta al sistema. Pero esos son 10 y 10, no hay más. Usted, por supuesto, esos dos los puede poner en una batería, los guarda en su batería y al día siguiente los puede usar. En una batería sí puede guardar, a esas escalas sí funciona. Pero bueno, eso es un modelo que hoy el Estado peruano tiene pendiente el reglamento de generación distribuida desde hace más de 10 años, o más, ¿eh? Creo que me quedo corto. Adelante. ¿Qué va a pasar con los contratos en el futuro? Como saben ustedes, los distribuidores tienen contratada toda su energía para el mercado regulado, pero los contratos comienzan a vencer por aquí. ¿Esto qué año es? 27. Y luego acá, 2030, comienzan a vencer. ¿Qué quiere decir esto? Que los distribuidores tienen que salir a contratar más o menos en estas fechas. 2028 aproximadamente, máximo. Contratar para abastecer toda esta demanda regulada. Toda esta demanda regulada. Esto es solo demanda regulada. Y mire, ahí está el dato que me había preguntado. ¿Cuál es la demanda regulada? 3.200, más o menos, ¿eh? Más o menos. Fíjense. Y llega a 4.000 hacia el año 2038. Tiene un crecimiento. Todo esto no está contratado. Entonces, hoy ellos van a tener que contratar y los generadores donde se van a matar aquí. Aquí se van a matar. Todos los generadores van a ir a competir por este gran volumen. ¿A qué precio? Al precio de mercado del año 2028. Imagínense que si las condiciones fueran exactamente iguales que hoy, probablemente el precio de mercado sea $39 o $40, por ahí. Pero si, por ejemplo, esto también es un dato, si en el año 2027 viniera una sequía relevante, por cierto, eso remueve el mercado y las percepciones de riesgo son mayores y por lo tanto los precios pueden ser mayores. Nuevamente a largo plazo, se firmarán contratos otra vez por 10 años. Y si acá firmo contratos a $50, en el año 8 no me vengan a preguntar de que por qué el mercado tiene 30 y el señor tiene 50, porque el contrato se firmó en una condición de mercado distinta. Uno tiene que decidir qué quiere, no puede tener el cielo y el infierno a la vez. Usted quiere contratos a largo plazo, usted tiene contratos a largo plazo. Usted quiere contratos de corto plazo, el contrato de corto plazo sí te permite obtener precios de coyuntura de mercado cada cierto tiempo. Pero el mercado regulado no puede estar sujeto a contratos de corto plazo. La demanda regulada tiene que estar a largo plazo, por definición. ¿Qué recomiendo? Dependiendo de cada caso, pero en general, a mis clientes yo les recomiendo contratar a mediano plazo. Eso lo recomiendo. ¿Por qué? La gente me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no a 2 años? ¿Por qué no a 2 años? ¿Por qué no a 15 años de una vez? ¿Por qué? Bueno, primero porque hay incertidumbre sobre los cambios tecnológicos y de repente me puedo perder un ahorro en el año 10 o en el año 12. Entonces, intento no llegar a largo plazo. ¿Por qué no a muy corto plazo? Porque a muy corto plazo podría ocurrir algo en el mercado que haga que los precios suban y cuando yo llegue en el año 3 a recontratar, el precio sea distinto. Entonces, más o menos hago algo de mediano plazo. ¿Por qué? Porque no hay problema de desabastecimiento. La razón por la que se contrataba a largo plazo antes era porque no había energía. O sea, si tú no tienes energía y tienes incerteza de que vayas a tener energía en el año 5, yo contrato a 15 años. Yo soy una minera, yo no me puedo jugar eso. Yo tengo que hacer una superinversión y mi recuperación son en 20 o en 30 años. Y yo tengo una producción de 20 o 30 años. Yo tengo que contratar a largo plazo. Pero si tengo la certeza de que va a haber siempre energía, ahora sí voy a ver el precio. Ahora voy a ver el precio. Por eso se ha contratado. Yo he visto contratos de mineros de 20 años. ¿No? 20, 22 años. En ese momento decían, ¿y qué va a pasar en el futuro del Perú? No, yo mejor me aseguro. Contrato 20 años, ya bueno, el resto no sé, pero yo tengo mi contrato. Eso ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando en el tiempo. Adelante. Esto es lo que el COES presenta como el famoso déficit de generación eficiente. ¿Cuándo se acaba el gas natural? O sea, se acaba en términos productivos, se nos agota porque la demanda crece. Supuestamente en el año 2027. Es verdad. En el año 2027 se espera que ya comience el diésel a aparecer de forma más recurrente. ¿Por qué? Porque la demanda tiene un comportamiento creciente en países como el nuestro. Nosotros vamos a seguir creciendo, poco, mucho. Es imposible que no crezcamos porque hay mucho valor por traer todavía. Somos países en vías de desarrollo. Entonces, se nos va a acabar la producción de gas, o sea, centrales. Ya no vamos a tener centrales. No el gas, sino que no va a ser suficiente toda la producción de centrales a gas para abastecer la demanda. Vamos a tener que usar diésel. Salvo que comiencen a entrar los proyectos solares, los proyectos eólicos, en fin. Esa es la tendencia. Con una llamada de atención.
que los proyectos solares en particular no están en la noche. En el día, check. En la noche, se espera que en la noche produzcan las centrales térmicas a gas. Pero sorprendentemente, las centrales no se pueden prender y apagar a placer. O sea, el COES ordena el despacho, pero hay restricciones técnicas. Yo tengo en mi casa una licuadora y la señora de la juguería tiene la misma licuadora. Pero la señora de la juguería tiene que cambiar esa licuadora en 3 meses, porque la prende y la apaga, la prende y la apaga, porque vende jugos. Yo la prendo una vez al día. Obviamente mi máquina me dura más, y eso. Pero es la misma máquina. ¿Se puede prender y apagar? Claro que se puede prender y apagar, pero la máquina se malogra más rápido. Tenemos que vivir con esa dicotomía. El reto va a ser, a partir del 2027 en adelante, cómo tener abastecimiento razonable, no diésel, en la noche. En la noche, sí. Correcto. Se va a mantener. Yo tengo una pizarra, pero la hora pico en el Perú, hay que hacer esa explicación, siempre fue en la noche. Originalmente fue en la noche, entre las 6 y las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque todo el mundo llegaba a sus casas, encendía, y en ese momento la demanda crece, entonces la demanda tenía este comportamiento, de las 12 de la noche, ¿no? Era así, con una jorobita como al mediodía, y a las 6 o 7, 8 de la noche, el pico, y luego bajaba otra vez. Ese era el comportamiento de la demanda del Perú. Pero si ustedes se han dado cuenta, ahora ya resulta que el mercado regulado ya no es tan relevante. Ahora el mercado libre es mayor que el mercado regulado. Y el mercado libre no entiende de esas variaciones. La empresa minera tiene 3 turnos, y si tuviera 4, pone 4, y está produciendo a las 3 de la mañana full. Entonces, es plano su consumo. ¿Qué pasa? En la realidad, esa curva se ha ido aplanando en el Perú. Y ahora resulta que en la realidad, la máxima demanda ocurre al mediodía, sorprendentemente. 10 meses del año, la demanda pico del Perú no es en la noche, es en el día. La razón por la que nosotros seguimos hablando de la noche y que la noche y las horas pico de la noche es porque la ley, que es un tema normativo, no real, la ley dice que las horas punta del sistema ocurren entre las 6 y las 11 de la noche. Porque así siempre fue, las normas se han hecho hace tiempo y así siempre ha sido. Entonces, yo para las horas puntas solamente miro de 6 a 11 de la noche, la más grande o la más alta de esas. Listo. Pero en la realidad, 10 meses del año, la máxima demanda ocurre al mediodía. Ahora hay más aire acondicionado, en fin. La hora pico. Pero la respuesta es que la curva de la demanda en el Perú se ha aplanado. Hay una jorobita al mediodía, luego baja un poquito y otra jorobita a las 7 de la noche. Pero hoy siendo la de las 12 mayor. Sí, hay una lógica de que las subastas en el futuro se hagan por bloques, ya no se hagan por todo el día, sino... No, se abastece todo, o sea, no se desperdicia, se abastece todo. La única implicancia que hay es que, a pesar de que ahí está la máxima demanda, yo puedo consumir al mediodía lo que me venga en gana y no recibo ningún impacto en precio, porque no es hora punta. Entonces ustedes me dirán, oye, pero realmente es hora punta porque es la mayor. Sí, pero la ley no dice eso. La ley dice que yo tomo la foto de 6 a 11 de la noche, lo que aparezca ahí. Entonces, la hora punta sigue siendo en la noche. Y por eso siempre digo, cuidado con la noche, cuidado con la noche, cuidado con la noche. Que ahí podemos tener eventualmente algún tipo de... Estos son el futuro, los proyectos que el COES tiene a futuro. Fíjense que ya no hay proyectos térmicos, ni uno solo, ni uno. Ningún sponsor quiere hacer proyectos térmicos, ningún banco quiere financiar un proyecto térmico. Ningún cliente quiere contratar energía térmica. Entre comillas. ¿Qué pasa? Solares y eólicos para el futuro. Estos son la futura oferta de generación hasta 2031, puramente renovable. Casi puramente renovable, alguna hidro por ahí, pero es enteramente renovable. Esto proviene de los estudios famosos de preoperatividad que tiene el COES. ¿Qué cosas son? Es el primer DNI que tiene un proyecto. Cuando uno quiere hacer un proyecto eléctrico, primero va al COES y pide un estudio de preoperatividad que mide la compatibilidad del proyecto con el sistema. Y yo no puedo meter proyectos al sistema así como a mí me dé la gana. El COES me dice qué requisitos debo tener, qué mecanismos de seguridad debo tener, qué mecanismos de operación, en fin. Entonces, el COES conoce esos proyectos con anticipación. Adelante.
y eso. Muchas gracias por su atención. Celaris Energy.